Una pausa inicial antes de ver el video. Si eres nuevo en este canal te invito a que presiones este botón para que te suscribas a mi canal, y también activa esa preciosa campanita para que YouTube te notifique cuando suba videos. A su vez, si te gustó este video, házmelo saber dejando tu preciosísimo like abajo del video. Ahora sí, que disfruten el video. Jamás podré olvidar lo que descubrí acerca de Lady, esa locomotora mágica con la que me encontré muchas veces en mis sueños. Unos sueños que se veían bastante reales, y siempre tuve la duda, ¿por qué ella solo existe en mis sueños? ¿Acaso es algo más que una locomotora? ¿Acaso es algo más que un sueño? Soy Thomas la locomotora, y hoy les hablaré sobre la verdadera identidad de Lady. Todo esto se remonta unos años atrás, cuando ocurrió una serie de problemas por las que todas las locomotoras y yo pasamos. Empezando por el conflicto que hubo entre las locomotoras diésel y de vapor durante la construcción del aeropuerto de Sodor. Durante ese periodo, empecé a tener sueños que parecían estar conectados unos con los otros. Estos sueños mostraron otra realidad de Sodor en la cual había un conductor que podía viajar a través de su silbato mágico, y Diesel 10 nos causaba problemas, posiblemente haciendo referencia al conflicto presente en aquel momento, hasta que más adelante apareció una locomotora peculiar en esos sueños, que podría decir que era la más importante porque era una locomotora mágica que Diesel 10 buscaba para destruir. Su nombre era Lady. Ella solo apareció en dos sueños, uno donde Diesel 10 nos perseguía, y otro donde estaba con Rusty. Pero algo peculiar de esos sueños, era que tenían efectos en la vida real, como en aquel caso que me dio la iniciativa de arreglar las diferencias entre las Diesels, y también superar mi miedo al Diesel 10 de la realidad. Luego de aquel entonces no volví a tener sueños relacionados con Lady, y en base a eso me olvidé de ella. Pero lo que no se me ha olvidado, fueron sus polvos dorados. Creía que no volvería a saber de ella, hasta que hace 3 semanas ocurrió algo que ni yo mismo me esperaría que pasara. En ese momento estaba platicando con Perky y Toby en Wellsworth, donde estábamos compartiendo los sueños más raros que hemos tenido. Y cuando fue mi turno no me acordaba de ninguno, pero luego de ver a un obrero sacudirse el polvo de su traje y ver cómo caía, me acordé del polvo dorado. Y por supuesto, también me acordé de Lady. Sentí un flashback luego de recordarla, pero por alguna extraña razón los recuerdos estaban borrosos, porque aunque recordara el polvo dorado y su nombre, su aspecto era lo que no podía recordar bien. Les terminé contando a Perky y a Toby sobre los sueños con Lady, y de lo peculiares que fueron. Toby me respondió que mis sueños eran bastante interesantes, agregando también que puede que se trate de algún espíritu milagroso de los sueños. Ese término se quedó sonando por mi cabeza, pensando que eso era lo que podría ser Lady. Perky también quedó interesado por el tema, y estuvo de acuerdo con Toby. Les respondí que después de la construcción del aeropuerto no volví a soñar con ella y no sabía cómo hacer que esos sueños vuelvan para poder resolver mis dudas. Mientras la conversación seguía comenzamos a escuchar gritos provenientes del depósito, como si algunas personas estuvieran discutiendo, para luego escucharse un fuerte sonido. Fui a ver qué estaba pasando, y pude observar una pelea entre James y Harry Rivers, donde habían volcado algunos furgones, y a su vez se ensuciaron de arena. En la noche me había tocado ir a la planta de carbón con Perky, organizando los furgones cargados para ser transportados en la mañana.
Aún faltaba por terminar, pero cada vez me estaba sintiendo muy cansado. Fue ahí donde ocurrió todo. De la nada dejé de escuchar a Perky, el cual me estaba silbando para que despertara, y todo quedó en silencio. Luego una capa de niebla apareció de la nada, cubriéndome toda la vista. De pronto, un silbido lejano suena a través de la mina de carbón. Yo pensaba que se trataba de Perky, pero cuando el silbido se acercaba más, me percaté de que no sonaba igual a él. Dentro de la mina, comenzó a surgir una luz dorada que se iluminaba cada vez más fuerte. No podía creer lo que estaba viendo. Lady había aparecido. Y mis memorias habían regresado por completo. Ella me saluda alegremente, diciendo que había pasado mucho tiempo desde el acontecimiento de Diesel 10 y del aeropuerto. En mi mente pensaba si todo lo que estaba pasando era real, o había vuelto a quedarme dormido y lo que estoy viendo no es más que un sueño. Esto último podría ser el más convincente porque era imposible que Perky hubiera desaparecido de forma instantánea. Ahora que tenía a Lady enfrente de mí, podía hacerles muchas de mis preguntas sobre ella. Quería saber de una vez si era real, y si ella era la responsable de arreglar el conflicto entre los diésels y los trenes a vapor. Desde que te conocí en aquellos sueños, siempre quise saber más sobre ti, porque a diferencia de otras locomotoras que conocí, tú fuiste un caso especial. Aunque solo aparezcas en mis sueños, de alguna forma causas efectos en la vida real, no de forma perjudicial, porque ayudaste a mejorar el ambiente entre las diésels y las locomotoras a vapor. Eso es lo que supuse yo cuando soñaba contigo, y a la mañana siguiente había un cambio positivo que ayudaba a todos. Quería volver a toparme contigo, pero por un periodo de tiempo jamás volví a tener un sueño contigo, y ahora que tuve la oportunidad de volver a toparme contigo, quiero que me respondas varias preguntas que tengo para ti. Lady, ¿cómo es que puedes arreglar la convivencia entre las locomotoras? Y sobre todo, ¿quién eres en realidad, y por qué solo aparecías en mis sueños? Lady, con una sonrisa, solo me respondió una sola cosa. En la montaña Moflel, te esperarán tus respuestas. De la nada despierto por los rayos del sol, donde a mi alrededor se encontraba Perky junto a otras locomotoras y el inspector Gordo. Aún me encontraba en el mismo lugar de la mina de carbón, y los furgones que llevaba estaban intactos. Perky me contó que me había quedado dormido profundamente la noche anterior, e intentó de todo para despertarme, pero no lo logró. Pensando que estaba demasiado cansado, me dejó dormir. El inspector Gordo, en vez de reprenderme, entendió que me desplomé del cansancio de tanto trabajo, por lo que me dijo que ese día solo descansara. Yo me puse feliz, pero luego me acordé de la respuesta de Lady ante mis preguntas. Así que antes de irme le pregunté al inspector si conocía sobre aquella montaña y su ubicación. Su respuesta fue que sí la conocía, pero que su ubicación es demasiado lejana. Antes era un paisaje turístico que quedó en el olvido luego de que una avalancha arrasa con todo, sumándole también el hogar de un hombre que vivía ahí, y que actualmente vive en Bickerstone. Me preguntó por qué quería saber de esa montaña, y yo le respondí que quería conocer más lugares que no conocía de Sodor, que escuché acerca de la montaña Mufle y quería consultarlo con él para que me diga su ubicación e ir a verla. El inspector quedó extrañado, pero de igual forma aceptó y me dio la ubicación de la montaña. En la tarde estaba recargando carbón para ir allá, al ser un viaje bastante largo. Perky llegó en ese momento preguntándome si quería ir a ver el mar en el puerto. Yo le dije que no podía porque iba a ir a la montaña Mufle, con la misma excusa que le di al inspector. Quería conocer lugares que no conocía de la isla. Ante mi respuesta, Perky se interesó por la montaña, y me preguntó si podía acompañarme. Al principio iba a negárselo, pero al ver su emoción terminé aceptando. El
trayecto fue demasiado largo, pero no me importó, estaba decidido a buscar mis respuestas sobre ella. La noche llegó, al igual que nosotros llegamos a la montaña Muffle. Y como había dicho Sir Topamat, el lugar estaba desierto y transmitía un aura de soledad enorme. Perky se decepcionó al ver la montaña, diciéndome que esperaba una montaña más bonita y colorida. Pero eso no me importó, ahora que estaba en la montaña Muffle solo faltaba esperar a que Lady apareciera, y para que eso suceda debía quedarme dormido, al ser la única forma en la que podía aparecer. Perky seguía quejándose, pidiendo volver al cobertizo, pero yo estaba mentalizándome en conciliar el sueño, esperando escuchar el silbato de Lady. Hasta que de forma instantánea dejé de escuchar a Perky, miré hacia atrás y él había desaparecido. Me había quedado dormido. Luego la niebla comenzó a aparecer de forma lenta, y cuando ya toda mi vista estaba cubierta por ella, pude escuchar el silbato de Lady. Ella apareció. Me alegra que hayas venido a la montaña Moflel. Como ya sabrás, este es mi hogar, y la persona que más aprecio en esta vida ya no está aquí. Me da mucha tristeza ver cómo mi antiguo hogar se encuentra en condiciones tan deprimentes. Bueno, creo que ahora alimenté más tu curiosidad, pues entonces, ya es momento de contarte sobre mí. Verás, querido Thomas.